Antes de empezar, ¿alguien prefiere retirarse? Vamos a iniciar ahora con el capítulo número 7. Se llama campo magnético. Comencemos con hablar algo sobre el magnetismo. El magnetismo es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza y por allá, hace más de 2000 años, en las regiones entre Turquía y Grecia, habían encontrado unas piedras de color negro, en los cuales tenían la particularidad de atraer materiales de hierro. Entonces, eso les llamó mucho la atención y esas piedras se les llamó magnetita. Magnetita porque en esa región donde encontraban esas piedras se llama región de Magnesia. Entonces, debido a esa región llamada Magnesia, por allá en el Asia, cerca de Turquía y Grecia, resulta que no solamente la magnetita, esas piedras producían campos magnéticos, tenían la particularidad de atraer objetos de hierro. También, como vamos a ver más adelante, el magnetismo también es creado por imanes naturales y también por imanes artificiales y sobre todo por las corrientes eléctricas. Por ejemplo, la Tierra, el magnetismo de la Tierra. El magnetismo de la Tierra. El campo magnético de la Tierra es producido en el núcleo, donde en el núcleo yace una gran cantidad de hierro fundido a altas temperaturas. Ese hierro y toda esa cantidad de hierro fundido ahí en el núcleo está rotando. De manera pues que ese material, al estar rotando y a grandes temperaturas, ese hierro fundido producen corrientes. Y esas corrientes van a producir campos magnéticos y ese es el campo magnético que crea la Tierra. Eso lo vamos a ver más adelante, de que realmente el magnetismo es realmente creado por corrientes eléctricas. Entonces, supongamos que esta sea la Tierra. Ese es el norte geográfico y el sur geográfico. Los polos geográficos norte y sur. Resulta que aquí en el núcleo, como les he comentado, es un material de hierro fundido a grandes temperaturas el núcleo que compone la Tierra. Entonces, crean campos magnéticos. Ese hierro fundido crea campo magnético y ese campo magnético produce unas líneas de fuerza, unas líneas de inducción de esta manera. De tal manera que ese magnetismo se puede considerar como si fuera una barra de un imán. Es equivalente a una barra de un imán donde los polos del imán sería aquí el sur y aquí sería el norte. De esa manera, de tal manera que si colocáramos por acá una brújula es un pequeño imancito donde tiene su polaridad aquí norte y aquí sur, de tal manera que el campo magnético de la Tierra, sus polos son contrarios a los polos geográficos de la Tierra. Y noten que si ese es el eje norte-sur geográfico, ese sería el eje sur-norte del campo magnético, de tal manera que la diferencia entre el norte con el sur acá en esta región, en el Ártico, son una diferencia más o menos de 900 kilómetros de diferencia o en términos de ángulos, creo que más o menos entre 10 o 15 grados. Entre 10 o 15 grados acá, de que no son colineares los dos ejes. Fuera de eso, se ha notado que el eje magnético de la Tierra está girando. Es decir, cada vez eso se está girando de esta manera. Los ejes magnéticos de la Tierra. Vuelvo y le repito, el polo o el imán, que es equivalente al de la Tierra,
su polaridad es contraria al norte geográfico y al sur geográfico. Ahora, veamos lo que habíamos dicho anteriormente, lo que es un imán. Generalmente un imán, bueno, son imanes naturales o imanes artificiales. Un imán en general se compone de dos regiones donde todo el magnetismo parece concentrarse en dichas regiones. Esas dos regiones donde su magnetismo es más intenso se le llama región norte o polo norte y polo sur. O sea que todo imán va a tener dos polos siempre, un norte y un sur. Entonces, las líneas de inducción del campo magnético que produce acá ese imán salen del norte y llegan al sur. Salen del norte y llegan al sur. Salen y llegan al sur. Noten ustedes que eso es algo muy importante, y es que las líneas de inducción del campo magnético siempre van a ser líneas cerradas, porque se considera que las líneas de inducción salen del norte y llegan al sur y cierran ese circuito así. Por tanto, serían líneas cerradas, siempre son líneas cerradas. ¿Por qué son siempre líneas cerradas? Porque es imposible separar un polo norte y un polo sur. Es decir, si nos diéramos a la tarea de cada vez romper el imán en pedacitos más pequeños, aquí nuevamente se induce su nueva polaridad. Polo sur, aquí sería, si este era sur, aquí quedaría norte. Si yo vuelvo y parto ese imán, nuevamente aquí se induce un norte y un sur, y así sucesivamente. Se puede llegar hasta partículas atómicas y siempre va a tener un norte y un sur. Por eso es que hoy en día no existen los monopolos magnéticos, es decir, un polo norte aislado, trabajar con un polo norte aislado o trabajar con un polo sur aislado. Eso no se puede hacer. Eso es algo propio del magnetismo. En cambio, en electricidad uno podría trabajar con una carga positiva, o podría trabajar no con la carga negativa, o trabajar con ambas cargas. En cambio, el magnetismo siempre viene por pares, norte y sur. Es imposible separarlos. Hay teorías donde dicen que pueden existir monopolos magnéticos cuando ocurrió el Big Bang, pero mientras no se localicen esos tales monopolos magnéticos, que son unos cuantos nada más, entonces siempre va a existir el dipolo magnético, el norte y sur. Otra cosa, y es que el campo magnético produce también una fuerza conforme al inverso de la distancia al cuadrado también, como la ley de Coulomb o la fuerza gravitacional. ¿Qué más podríamos decir acá? De las líneas de inducción. Por convención se toman de que las líneas de inducción salen del norte, del polo norte, y llegan al sur, así como utilizamos las líneas de fuerza del campo eléctrico, que siempre supusimos que las líneas de fuerza salen de la carga positiva y llegan a la carga negativa. Aquí, las líneas de inducción salen de la carga del polo negativo. ¿Dijo algo malo? Perdón, polo norte, y llegan al polo sur. Eso es algo más o menos generalizado de lo que es el magnetismo. Poco a poco nos vamos entrando bien a lo que es el magnetismo, quién crea el magnetismo, qué es el campo magnético, etc. Por ejemplo, vamos a ver ya qué es el campo magnético. Así como anteriormente habíamos definido lo que es un campo eléctrico, aquí vamos a definir lo que es un campo magnético. La definición es más o menos, en ese sentido, un poco igual al campo eléctrico. ¿Qué es el campo magnético? Es toda región del espacio donde se ejercen acciones sobre imanes o sobre partículas cargadas que se encuentren en movimiento. En movimiento.
Si una partícula cargada, como vamos a ver después, está quieta, una partícula cargada, una carga, positiva o negativa, si está quieta y tenemos un imán que está creando el campo magnético, sobre esa partícula no se ejerce ninguna fuerza magnética. Tiene que ser que la partícula se esté moviendo con respecto a ese campo magnético. Entonces, generalizando, un campo magnético es toda región del espacio donde se ejercen acciones, o sea, fuerzas sobre imanes o sobre cuerpos cargados que se estén moviendo. Ahora, ¿quién produce los campos magnéticos? Los campos magnéticos son producidos, o el magnetismo es producido, como acabamos de ver, por imanes naturales o imanes artificiales y producidos también por corrientes eléctricas. Y realmente, vamos a verlo nuevamente más adelante, que realmente la parte fundamental digamos la creación o el origen, mejor dicho, el origen de todo campo magnético son las corrientes eléctricas. Así como el imán, dijimos, produce campos magnéticos, vamos a ver que el imán se compone de materia como protones, electrones, y esos electrones en movimiento producen corrientes eléctricas, y esas corrientes eléctricas, corrientes electrónicas de los electrones, producen los campos magnéticos. O sea que en general la fuente primordial del campo magnético son las corrientes eléctricas. Entonces, así como definimos el campo eléctrico, que es toda región del espacio donde se ejercen acciones sobre partículas cargadas, el campo magnético es toda región del espacio donde se ejercen acciones, o sea, fuerzas sobre imanes o sobre cargas eléctricas en movimiento. Entonces, una vez definido lo que es el campo magnético, vamos a cuantificar ese valor del campo magnético en cualquier punto del espacio. Así como cuantificamos el valor del campo eléctrico en cualquier punto del espacio llamado intensidad del campo, aquí vamos a cuantificar en cualquier punto del espacio donde haya un campo magnético un valor del campo magnético, y ese valor no se llama intensidad del campo magnético, se le llama densidad de flujo y también es un vector. Pero la definición es un poquito más complicada que la definición de la intensidad del campo eléctrico. ¿Recuerdan ustedes? La intensidad del campo eléctrico se define como la fuerza electrostática que actúa por unidad de carga colocada en un punto del espacio. Así era siempre. Campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga colocada en ese punto. La fuerza que actúa por unidad de carga es la intensidad del campo eléctrico. La definición de la inducción magnética es un poco más diferente y dice así. Entonces definamos lo que es inducción magnética. Inducción magnética. La definición es la siguiente. Se dice así. Si por una región del espacio, supongamos que yo coloco acá un plano. Y dice así, si por una región del espacio, por ese plano, por ejemplo, viene una carga positiva, llamémosla Q sub 0, y va con una velocidad V, en ese punto, si en ese punto P, pasa una carga Q sub 0 positiva, por definición es positiva, carga Q sub 0, pasa por ese punto con una velocidad V, y si sobre ella actúa una fuerza, perpendicular a su desplazamiento,
actúa una fuerza perpendicular a su desplazamiento, o sea, si estamos suponiendo que la carga se mueve sobre un plano con una cierta velocidad y si experimenta esa carga una fuerza perpendicular a ese plano, a su desplazamiento, concluimos entonces que en ese punto hay un campo magnético cuya inducción magnética es B, donde B se llama inducción magnética o densidad de flujo, también se le llama así. B es la velocidad de la partícula, de la carga puntual Q sub 0, y F es la fuerza magnética que experimenta debido a ese campo magnético actuando sobre la partícula. De manera pues, que la definición es que la fuerza magnética que actúa sobre esa partícula es igual a la carga por la velocidad cruz campo magnético. Como pueden ver, es un producto cruz. Es un producto cruz que la fuerza magnética siempre va a ser perpendicular al plano que contiene esos dos vectores, la velocidad y el campo magnético. Miren que es un producto cruz. Ese sería el ángulo θ entre la velocidad y el campo magnético. Los dos vectores pueden formar cualquier ángulo, pero eso sí, la fuerza que resulta sobre la partícula con respecto a cada uno de esos dos vectores siempre van a formar 90 grados. Esta es la definición de la fuerza magnética. Perdón, de la inducción magnética. Q sub 0 B, cruz B. Recuerden ustedes el producto cruz, cómo se halla la dirección y el sentido del producto cruz. De aquí en adelante vamos a utilizar mucho el producto cruz. Entonces, les recomiendo que manejen bien cómo es la regla de la mano derecha, la regla del chacacorcho, la regla del tirabuzón, la regla de los tres dedos. Ustedes mirarán con qué se familiarizan más para hallar la dirección de la fuerza magnética. Perdón, la dirección no tanto, sino el sentido de la fuerza magnética. Esta es la definición de la inducción magnética, de B. Veamos las unidades. Sistemas de unidades. Veamos el sistema CGS, electromagnético. Sistema CGS electromagnético. Es la carga se da en AB Coulomb. Se abrevia como ABC Coulomb, mayúscula. ABC Coulomb. Eso es el sistema CGS electromagnético. La velocidad se da en centímetros por segundo. La fuerza se da en dinas. Y la inducción magnética se daría en Gauss. Esas son las unidades en el sistema CGS electromagnético y esa unidad se utiliza mucho en la práctica, la unidad del campo magnético en Gauss. Es bueno recordar que la conversión entre un AB Coulomb con el SA Coulomb equivale a un ABC Coulomb equivale a 3 por 10 a la 10 está Coulomb. Veamos el sistema MKS. Sistema MKS racionalizado. Bueno, ese sería el numeral B. Sistema CGS electromagnético, sistema MKS racionalizado. Sería la carga. La carga sería en Coulomb. La velocidad en metros por segundo.
la fuerza en Newton y la carga se haría en Weber sobre metro cuadrado. Y el Weber sobre metro cuadrado, bueno, el Weber se simboliza como WB, metro cuadrado. Y esto equivale a un Tesla. Tesla y se abrevia con la letra T mayúscula. Ese sería la inducción magnética B. Te repito, en el sistema MKS racionalizado la carga está en Coulomb, la velocidad en metros por segundo, la fuerza se da en Newton y la inducción magnética se haría en Weber sobre metro cuadrado, que se utiliza mucho esa unidad, y un Weber sobre metro cuadrado, que entre otras Weber es el apellido de un físico del siglo XVIII, es WB, Weber sobre metro cuadrado, eso equivale a un Tesla, y se abrevia con la letra T mayúscula. Entonces, ¿qué sería un Gauss? Un Gauss podríamos definirlo de esa manera. Un Gauss es la inducción magnética que al actuar sobre una partícula de un coulombo con una velocidad de 1 centímetro por segundo va a experimentar una fuerza perpendicular a su desplazamiento de una dina. ¿Qué es el Tesla? O el Weber sobre metro cuadrado, pues es aquel campo magnético que cuando pasa por ahí una carga de 1 coulomb a una velocidad de 1 metro por segundo, va a experimentar una fuerza de 1 newton. Es bueno saber la relación entre el Gauss con el Tesla. Y un Tesla, o sea un Weber sobre metro cuadrado, equivale a 10 a la 4 Gauss. 10 a la 4 Gauss, o sea 1 por 10 a la 4 pues. 1 por 10 a la 4 Gauss. Pero que es lo mismo, un Gauss equivale a 1 por 10 a la menos 4 Tesla. Esa es la conversión que es importante porque se utiliza mucho para resolver los problemas, que hay que resolver los problemas en el sistema MKS, y al resolver los problemas del sistema MKS hay que convertir, si nos dan en Gauss, convertirlo primero a Tesla. Entonces, veamos, aquí hablamos anteriormente sobre las líneas de inducción del campo magnético. Cuando se trata de un campo eléctrico, se le llaman líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico. Cuando se trata del campo magnético, se le acostumbra a llamar líneas de inducción magnética. Y entonces, para visualizar un campo magnético, así como ocurría con el campo eléctrico, es necesario representarlo por medio de unas líneas. A esas líneas se le llaman líneas de inducción magnética. ¿Y qué propiedades debe tener? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Prácticamente las mismas propiedades que tienen las líneas de fuerza del campo eléctrico. Es decir, que la tangente en un punto a una línea de inducción nos da la dirección del campo magnético o de la inducción magnética en ese punto. Que el número de líneas de inducción por unidad de área de sección transversal nos da la magnitud del módulo o la magnitud del vector inducción magnética, ya que B, creo que aquí estoy colocando el módulo, nada más, pero la inducción magnética es un vector. Entonces, así tendría las mismas propiedades de las líneas del campo eléctrico. La única diferencia es que las líneas de inducción del campo magnético son líneas siempre cerradas, porque salen de un norte y llegan a un sur, salen de un norte y llegan a un sur, y como el norte y sur claramente se encuentran ahí unidos, entonces son líneas cerradas. Mientras que las líneas de fuerza del campo eléctrico salen de una carga positiva y pueden salir indefinidamente hacia el infinito, o llegan de una carga negativa y vienen del infinito hacia la carga negativa. Pero las líneas de inducción del campo magnético siempre son líneas cerradas debido a que no existen monopolos magnéticos. Bien, una vez ya hablado de lo que es las líneas de inducción, que es las mismas propiedades de las líneas
de fuerza del campo eléctrico, como les acabo de decir ahora. Entonces veamos lo que es flujo magnético. Flujo magnético. Es análogo cuando vimos el flujo eléctrico. Entonces, el flujo magnético simplemente es una cantidad proporcional al número de líneas de inducción que atraviesan una superficie cualquiera. Supongamos que esas sean nuestras líneas. Perdón, una superficie cualquiera, una superficie S. Y acá tenemos, supongamos, cierta cantidad de líneas de inducción de un campo magnético. B. Entonces, para no volver a hacer la deducción que hicimos con el flujo eléctrico, porque es lo mismo, lo único que cambiaría es que en vez de ser el campo eléctrico sería B. Entonces simplemente acá sí les voy a colocar cómo se define, sus parámetros. Tenemos un diferencial de superficie. Como ustedes ya saben, todo diferencial de superficie se representa por medio de un vector diferencial de superficie perpendicular a la superficie. Y el vector inducción magnética es tangente a la línea de inducción en ese punto. Ese sería B. Ese sería el ángulo θ. Por lo tanto, el flujo magnético se definiría como la integral de superficie de B.ds. B.ds. Ese es el flujo magnético, B.ds. Y es una cantidad proporcional a la cantidad de líneas de inducción que atraviesan una superficie cualquiera. Bien, veamos las unidades. Para el sistema CGS, electromagnético, tenemos que el campo magnético se da en Gauss, la superficie se da en centímetros cuadrados, por lo tanto, el flujo magnético, coloquémoslo phi sub m para representarlo como flujo magnético, no flujo eléctrico, sino flujo magnético. Y flujo se haría entonces en Gauss por centímetro cuadrado. Y esto se le conoce como un Maxwell. El Gauss por centímetro cuadrado se le da el valor de un Maxwell. Es la unidad del flujo magnético en el sistema CGS electromagnético. Veamos para el sistema MKS. Para el sistema MKS electrostático, tendríamos que el campo magnético se haría en Weber sobre metro cuadrado o Tesla. La superficie se haría en metro cuadrado, por lo tanto, Weber sobre metro cuadrado por metro cuadrado nos daría flujo magnético Weber, en Weber. Esa sería la unidad del flujo magnético en el sistema MKS racionalizado. Antes que se me olvide, aquí vimos la fuerza magnética que actúa sobre una partícula que se mueve con una cierta velocidad en una región donde hay un campo magnético, va a experimentar una fuerza. ¿Qué pasaría si fuera que existe aquí un campo magnético creado por un imán, porque un imán cercano o por un alambre por el cual circula corriente que está produciendo un campo magnético? Que eso, entre otras cosas, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, lo que es la relación entre la electricidad y el magnetismo. Aquí solamente vamos a ver el magnetismo creado generalmente por imanes. Y tenemos que, ¿qué pasaría si fuera de que existe un campo magnético, existiría un campo eléctrico? Entonces,
si existe un campo eléctrico, a ver, echemos por acá, la fuerza total magnética, perdón, la fuerza total será igual a la fuerza magnética más la fuerza debido al campo eléctrico. Repito, si aquí existiera fuera eso de un campo magnético, existiera también un campo eléctrico, la fuerza total sobre esa partícula sería igual a la fuerza magnética más la fuerza debido al campo eléctrico que existiera ahí. Entonces, sabemos que la fuerza magnética, ya sabemos que es esto. Fuerza sería igual a Q sub 0 B cruz B más la fuerza sobre esa partícula debido al campo eléctrico, y es igual a Q sub 0 por el campo eléctrico. Y tenemos la fuerza total sobre una partícula en el caso de que existieran los dos campos ahí. Esta fuerza total se le conoce como la fuerza de Lorentz. Fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz. En el caso de que existieran los dos campos. Ahora, veamos ahora lo que es la ley de Gauss. Apliquemos la ley de Gauss, pero ya para campos magnéticos. La ley de Gauss para el magnetismo. Ley de Gauss para el magnetismo. Bien, como les he dicho varias veces ahora, las líneas de inducción de un campo magnético siempre son líneas cerradas. ¿Por qué? Ah, sí. Pregúntale al negro. Porque siempre va a existir el dipolo magnético, un norte y un sur. No pueden existir ni el norte, ni el polo norte, ni el polo sur aislados. Es decir, no existen los monopolos magnéticos. Entonces, si aquí tenemos líneas de inducción en una región cualquiera, miren, líneas de inducción, campo magnético, en una región cualquiera, miren que son líneas cerradas. Si colocáramos una superficie cerrada por acá una superficie cerrada, entonces, ¿qué pasaría? Observen, la cantidad, bueno, esa sería una superficie cerrada, sería entonces una superficie gaussiana. En cualquier parte de esa región que colocamos una superficie gaussiana, o sea, una superficie cerrada, observen, las líneas de inducción que entran siempre son las mismas líneas de inducción que salen. ¿Por qué? Porque siempre las líneas de inducción van a ser líneas cerradas. Tienen que venir por acá y cerrar porque tienen que ser cerradas y cerrarse sobre sí mismas. Por lo tanto, el flujo total sobre esta superficie gaussiana, el flujo magnético, es igual a cero. O sea que flujo magnético es igual a cero. Porque las líneas de inducción que entran son igual a las líneas de inducción que salen. Pues te repito, porque no existen monopolos magnéticos y sus líneas de inducción siempre van a ser líneas cerradas. En cualquier parte de la región que usted coloque una superficie cerrada, siempre cierta cantidad de líneas van a entrar y la misma cantidad de líneas van a salir. Como flujo magnético es igual a cero, entonces la expresión nos quedaría la integral de B.ds a través de una superficie cerrada, mire el circulito indica que es una superficie cerrada, es igual a cero. Y acá tenemos la famosa ley de Gauss aplicada a los campos magnéticos, al magnetismo. Y esta es la segunda ecuación fundamental del electromagnetismo. Son cuatro. Ya hemos visto dos. La primera, la ley de Gauss en la electricidad, o sea, en la electrostática. Y la segunda, la acabamos de ver, es la ley de Gauss para el magnetismo.
Ley de Gauss para el magnetismo.